buenos días, señoras y señores. Esperando que haya tenido un reparador descanso, le damos nuevamente la bienvenida a la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, la unidad pedagógica San Ignacio Guazú, en esta segunda jornada del Congreso Internacional, respetar, proteger y garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de ESCA. Para la jornada de hoy, quiero convocar al doctor César Jiménez, presidente de Copacu, capítulo Argentina, para subirse aquí al escenario, y al profesor magíster Guillermo Jesús Trovato, miembro del Tribunal de la Niñez y la Adolescencia, y también, muchas gracias, doctor. Y también a la doctora Miriam Alegre, quien hará la jornada de hoy. El tema del doctor Jiménez, la violencia infantil y los derechos sociales en la región, y el tema del doctor Trovato, la dignidad humana en la alianza del ser. Doctora Medina. Buenos días para todas y todos. Para mí es un honor presentarle a los panelistas del día de la fecha. Como primera ponencia le tenemos al doctor César Raúl Jiménez. Voy a leer su mini currículum. Abogado, procurador, egresado de la Universidad Nacional del Nordeste, especialista en Derecho Penal, egresado de la Universidad Nacional del Nordeste. Diplomatura en Justicia Juvenil del Centro Interfacultades de Derechos del Niño de la Universidad de Ginebra, Suiza. Actual juez correccional y de menores número 2 de la primera circunscripción judicial de la provincia de Misiones. Fue secretario penal, fue fiscal de instrucción número 1, fue profesor durante 20 años de la Universidad Católica de Santa Fe. Delegación Posadas, en las materias de Derecho Penal, Parte General y Derecho Procesal Penal. Autor de varias publicaciones jurídicas. Fue presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de Menores y Familia de la República Argentina. Es miembro asociado a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Misiones. Es miembro del capítulo argentino de juezas y jueces franciscanos. Fue invitado por el Papa Francisco a la Cumbre Panamericana de Juezas y Jueces Franciscanos del Vaticano. Con ustedes, el profesor doctor César Raúl Jiménez. Buen día a todas y todos. Es para mí un placer poder estar con ustedes, brindando simplemente algunas opiniones con respecto a la infancia y a la violencia. Pero no quiero dejar de agradecer específicamente al doctor Delio Navarro y a mi amigo Camilo Cantero. De él sigo aprendiendo todavía muchas cosas. Gracias por invitarme, gracias por estar. Señoras, señores, distinguidos colegas, es un honor dirigirme a ustedes en este Congreso Internacional bajo el lema que señala con claridad nuestras obligaciones: respetar, proteger y garantizar. Estas tres palabras marcan el horizonte de lo que como sociedad y como profesionales debemos hacer para que se cumplan los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de cada habitante de nuestra región, y más de las infancias y las adolescencias.
Esta población infanto-juvenil, la más vulnerable y expectante de nuestra sociedad, es el sector que en su potencial y reserva guarda esperanzas de superación, de alternativas que no encontramos en los adultos. Ese sector que participa y se nutre del marco referencial creado por nosotros desde nuestra realidad social, cultural, ideológica y política. Carga con las consecuencias de nuestras propias debilidades, frustraciones, claudicaciones y errores. Se forman en las creencias e ideas impuestas por los modelos en vigencia, aun cuando estos fracasan. Nos muestran en perspectiva regresiva a nosotros mismos. Las carencias materiales, la falta de expectativa, insuficiencia de medios y la imposibilidad de futuros viables los lleva a transitar caminos de violencia y torna más sombría la realidad de este trascendente espacio social. Lo cierto es que nos encontramos como jóvenes, sin infancia, sin niñez y por sobre todo sin derechos. Hoy quiero subrayar una verdad incómoda. Cuando los dejan, fallan, quienes primero lo padecen son las infancias. ¿Por qué digo esto? Porque en las infancias cada derecho incumplido deja una huella inmediata y duradera. El hambre no espera, la falta de escolaridad se acumula y la precariedad de la vivienda enferma. Cada omisión de los derechos antes mencionados es una forma de violencia que no solo vulnera la dignidad presente de niñas, niños y adolescentes, sino que además condiciona su desarrollo y compromete el futuro de toda una generación. Entre las formas más visibles de esta violencia está la vulneración de los derechos económicos. Niñas y niños que no acceden a una alimentación adecuada, familias sin ingresos, hogares sumidos en la pobreza extrema. En América Latina la pobreza golpea con más fuerza a las infancias que el resto de la población. En Argentina, los últimos datos del INDEC muestran que en un promedio de casi 47% de niños y adolescentes es pobre, frente al 27,7% de adultos en edad activa. En Paraguay, la propia UNICEF señala que casi 7 de cada 10 niños y adolescentes crecen con derechos esenciales incumplidos desde el inicio de su vida. Lo importante es que detrás de estas cifras hay niñas, niños que viven con hambre, con derechos vulnerados y con oportunidades cercenadas desde la cuna. Y no es casual que esto ocurra. En una región donde se fortalecen discursos y gobiernos que relegan los derechos de las niñeces y los presentan como un gasto prescindible en lugar de una obligación prioritaria del Estado. La mala alimentación es una de las caras más duras de la realidad de la Argentina. Un informe de UNICEF sobre la pobreza en barrios populares 2022 actualizado 2024 mostró que muchas familias se vieron obligadas a reducir la cantidad y calidad de las comidas dependiendo de comedores comunitarios para garantizar al menos un plato diario. A esto se suma lo señalado por la Coalición Infancia en Deuda en su informe de 2024, el Comité de los Derechos del Niño, que dice que gran parte del presupuesto destinado a alimentación escolar y comunitaria no llegó a ejecutarse, dejando a miles de niñas y niños sin el refuerzo alimentario previsto. Y más allá de la alimentación,
la inversión pública en política de niñez se ha reducido drásticamente. Según el mismo informe, en 2024 el presupuesto destinado a programas integrales de niñez en Argentina cayó un 72,7% respecto del año anterior. Pero la violencia contra las infancias se expresa también en la educación, que se interrumpe. Pensemos en las escuelas, si bien la mayoría de los niños accede a la primaria, millones quedan en el camino. Al llegar a la secundaria, la sobreedad de repitencia y el abandono son historias de adolescentes que pierden vínculos, proyectos y oportunidades. Cada vez que un joven queda fuera de la escuela, no es solo un fracaso individual, es la expresión de una violencia estructural que lo condena a un futuro de desigualdad. La salud. La salud es un orgullo de nuestro país, ya que existe un sistema público que garantiza la atención universal. Pero ese derecho se vacía cuando los recortes presupuestarios ponen en riesgo hospitales como el Garrahan, por ejemplo, donde miles de niños reciben atención altamente especializada. Esa amenaza no solo golpea a los profesionales de la salud, sino sobre todo a las familias. No pueden parar un sistema privado. Negar recursos a la salud infantil es condenar a las infancias más pobres a la enfermedad, a la espera interminable o al abandono. Y si hablamos de violencia en nuestro país, millones de niñas y niños crecen en casas inamovibles, sin saneamiento adecuado o sin condiciones mínimas de seguridad, ni hablar de los niños en situación de calle. Esa precariedad enferma, dificulta el estudio, impide el juego y expone a las infancias a riesgo permanente. El derecho a un ambiente sano es también un derecho a la infancia. Sin embargo, en nuestra región, miles de niñas y niños crecen expuestos a la contaminación del aire, del agua y del suelo. La presencia de basurales a cielo abierto, la falta de acceso a agua potable, saneamiento y la publicación de sensores rurales compromete su salud en los primeros años. Estas condiciones generan enfermedades respiratorias gastrointestinales, limitan el desarrollo pleno y reproducen desigualdades. El deterioro ambiental, lejos de ser un problema futuro abstracto, constituye en el presente una forma de violencia contra las infancias, porque les niega la posibilidad de crecer sanos y con dignidad. Como lo ha señalado el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas en el 2021, la crisis climática es una amenaza inmediata y estructural a los derechos de la infancia, que exige respuestas urgentes y no postergables. Así como el ambiente condiciona la salud y la dignidad de la infancia, también lo hace el acceso a la cultura, el juego, a la recreación y a la participación. Estos derechos, aunque a menudo relegados, son esenciales para el desarrollo integral. Sin ellos, las infancias crecen con menos oportunidades de expresarse, de reconocerse en los otros y de imaginar un futuro propio. Hoy, sin embargo, se ve atravesado por un nuevo escenario, la virtualidad. Las tecnologías digitales ofrecen oportunidades valiosas de aprendizaje y conexión. Al mismo tiempo, están desplazando espacios de juego, deportes y encuentros comunitarios. Cada hora frente a la pantalla suele ser una hora menos de diálogo, en la familia, de intercambio, en la escuela o de juego con los amigos.
desafío es garantizar que la tecnología funcione como herramienta cultural y educativa, pero sin reemplazar lo que solo el encuentro humano puede dar: identidad, confianza y sentido de comunidad. Dicho esto, quiero ser claro. Si bien el hambre en la infancia es la expresión más violenta del abandono estatal e institucional, no es lo único que incide en el crecimiento de niñas, niños y adolescentes. También es la violencia, la deserción escolar, la falta de acceso a la salud, la precariedad habitacional, la degradación ambiental y la pérdida de espacios de cultura, juego y encuentro. Cada vez que se contaminan ríos, se cierran clubes de barrio o se debilitan políticas educativas y sanitarias. Se pone en juego así la vida de millones de niños y niñas. Señoras y señores, el recorrido que hemos hecho muestra una conclusión inequívoca. Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la infancia en nuestra región no son plenamente respetados, protegidos y garantizados. Y cada incumplimiento se traduce en una forma de violencia que marca a nuestras niñas, niños y adolescentes desde su presente hasta su futuro. Y no basta con reconocer la falta de derechos que es violencia contra la infancia. Debemos admitir también que esa ausencia alimentaria la violencia. Un niño que crece con hambre, sin escuela, sin salud, ni techo digno, no solo sufre hoy también, sino queda más expuesta a reproducir la violencia mañana. Allí radica la responsabilidad histórica de nuestro Estado y de nuestra sociedad. El lema que nos convoca: respetar, proteger y garantizar, lo entendemos entonces como un compromiso. Respetar los derechos y tratarlos como lo que son, la base de la dignidad humana, no un privilegio. Protegerlo significa poner el cuerpo cuando son atacados, impedir que los intereses económicos o las urgencias coyunturales los arrasen. Garantizarlo es convertirlo en realidad palpable en la vida cotidiana de cada niño y cada niña, especialmente de los que menos tienen. La infancia no puede esperar. No se trata de un sector más. Se trata del cimiento de toda democracia y de toda sociedad pacífica. Y como dijo Francisco en su encuentro con familias del 2014, un pueblo que no cuida a sus niños y a sus ancianos no tiene futuro, porque maltrata la memoria y la promesa. La segunda ponencia, vamos a pasar a las preguntas sueltas que alguien quiere hacer. Ahí la compañera va a estar pasando unas hojas para que puedan anotar ahí. Gracias. Como segunda ponencia tenemos al apreciado colega, doctor Guillermo de Jesús Trovato Pley, máster en Ciencias Jurídicas por la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de Itapúa. Es miembro del Tribunal de Apelación de la Niñez y la Adolescencia de la capital. Es coordinador ejecutivo de la Oficina Técnica de Apoyo del Fuero de la Niñez y la Adolescencia.
Es representante de la Corte Suprema de Justicia ante la Comisión Nacional para el Estudio y Reforma de las Leyes en materia de la niñez y la adolescencia. Docente en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Es profesor asistente de las materias de Derecho de la Niñez y la Adolescencia, Derecho Romano 2, Derecho Civil Persona y Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Docente de la Escuela Judicial en la especialización en Derecho de la Niñez y la Adolescencia y en materias de interpretación de la ley y lógica estructura de las sentencias judiciales. Es coordinador de los magistrados de la niñez y la adolescencia de Capital. Es miembro de la comisión directiva de la Asociación de Jueces del Paraguay. Es miembro y tesorero de Copacú Paraguay. Es autor de varias publicaciones jurídicas. Con usted, el profesor doctor Guillermo Roballo. Muy buenos días para todos, todas. Realmente estoy muy contento de poder participar de esta jornada. El Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales de Chica Franciscana, en la persona de su presidente, el doctor Nelio Vera, agradecer la invitación y destacar el ímpetu que siempre tiene su presidente, diputado por Camilo y toda la comisión directiva. Agradecer a los compañeros extranjeros que están aquí presentes y referir que, bueno, la exposición del día de hoy es una exposición que ya tenemos en pantalla. Yo voy a aprovechar para poder ir explicando y después, obviamente, como ya la decía Miriam, preguntar al final, porque justamente estamos con el lema la administración de justicia, instrumento clave de servicio al ciudadano. Y cuando el profesor Delio invita para exponer, estamos firmando un acuerdo y sentencia del tribunal. Y venía prácticamente anillo al dedo, como podemos decir en Paraguay, a las circunstancias. La dignidad humana en la crianza, un aspecto que vamos a abordar de doble vía. La dignidad humana en la crianza del niño, pero también en la crianza, pero también en los progenitores. Y en el caso particular que vamos a hablar es cuando tenemos familias disociadas y la crianza recae sobre uno de ellos entera. Y en el Paraguay, ya la experiencia de tribunales, estuve 9 años como juez de primera instancia de la niñez en la capital, las estadísticas marcan que el 95% de los juicios de prestación de alimentos son presentados por la madre. Entonces entendemos que la crianza lo tiene la madre. ¿Podemos pasar, Fernando? El concepto de dignidad humana en la crianza de un ser humano implica respetar y proteger los derechos fundamentales del niño, garantizando su desarrollo integral. Muy interesante, ya nos va a entender la responsabilidad. Esa crianza prevista por la naturaleza en origen a cargo de ambos progenitores encuentra una tarea titánica, muy esforzada, muy desafiante en familias disociadas, donde la crianza es ejercida por uno solo de los progenitores, por lo general a cargo de la madre. Eso es muy sencillo explicar. La función de juez de primera instancia te da esa explicación, pero también en el día a día, partiendo de mi experiencia personal que después le voy a contar, la crianza junto con mi esposa de mis 3 hijas pequeñas es un esfuerzo titánico. Imaginarnos eso a cargo de una sola persona conlleva
otras cuestiones que vamos a explicar. ¿Verdad? Los componentes clave en la crianza son el respeto y no discriminación, bienestar integral, autonomía y libertad, comunicación abierta, límites simples y amables, modelo a seguir. Increíblemente uno busca una imagen de crianza de niños y el buscador te tira una imagen perfecta. Papá, mamá y niño entre ambos. Nosotros vamos a abordar cuando eso no ocurre. Todo esto, los componentes clave en la crianza, se prevé sea realizada por la persona que se encuentra a cargo. Y en familias disociadas, eso se complica. ¿Por qué? Porque aparte de ejercer la crianza, nosotros le llamamos en Paraguay la convivencia, que convive el niño, donde perdona la convivencia. Otra vez esperamos que esa mamá o ese papá que ejerce la convivencia desempeñe una tarea laboral, trabaje para poder aportar. Estamos teniendo ya una doble responsabilidad, criarle al hijo de ambos que está a cargo mío, pero a la vez tenés que salir a trabajar. Y bueno, desempeñar una función laboral a medio tiempo o tiempo completo según sea el caso. Adelante. ¿Cómo se aplica esto en el día a día? La crianza positiva. Tenemos que escuchar activamente a nuestros hijos, establecer acuerdos, fomentar la independencia, ser un modelo positivo, evitar comparaciones. La parte psicológica. Y todo lo citado implica a la persona, madre o padre, ya sea que ejerce la convivencia, y es bastante obvio que para desarrollar estas ideas de crianzas hay que estar en el día a día. Dice un refrán, para ser padre hay que estar. No es el mejor regalo, no es el mejor celular, tenés que estar. Eso siempre referimos en las distintas clases de niñez que tenemos en el Paraguay. Adelante. Y entonces, cuando nosotros tenemos una madre o un padre a cargo de la convivencia total y un relacionamiento en cierta forma, algunos días de la semana, o en algunos casos no existe relacionamiento, negativa del padre por diversos motivos, se genera un concepto que nosotros, me acompañaron mis compañeras, yo consulté antes, teniendo inclusive bastante influencia comparada, el concepto de costo de crianza y pérdida de chance. Aquí ustedes van a decir, no, eso está hablando de lo civil, que son estos términos civiles, o sea, pérdida de chance, tema civil, la persona del NUE está por ahí, nadie es mi año. Nosotros lo trajimos a niñez en varios casos ya, en el cual la actora, esto es una sentencia, un acuerdo de sentencia del Tribunal de Apelación de la Niñez del año 2024, que ya lo empezamos en varias ocasiones, en el cual la actora, que es la madre, también en cierta forma me pedía o me reclamaba, no con estos términos, sí, ciertamente, pero me daba la pista de aterrizaje para que yo pueda entrar con mis ideas. Y en su escrito, en el escrito, la actora refiere además de todo el costo que implica crear a un niño, refiere además en forma trascendental que es ella quien se ocupa de todo lo que implica la crianza de un hijo. Y ello no le permite trabajar al 100%, que quiere trabajar más horas probablemente, y no le permite la crianza. Con lo cual, no puede generar ni remotamente los ingresos del progenitor. Bien, la idea está cambiando. Y ahí entonces nosotros, el Tribunal de Apelación de la Capital, refiere que en dicha exposición de la actora se generan los conceptos de costo de crianza y pérdida. Porque en este caso en particular el progenitor no participa en la crianza diaria.
Y ahí vemos una imagen un poco más referenciada de lo que es la crianza a cargo de una sola persona, en este caso a cargo de la madre. El niño en brazos, dándole de mamar, probablemente no muy, con pocas horas de sueño, dolor de cabeza, más cuestiones, y además tiene que trabajar. ¿Por qué yo estoy haciendo mucho ímpetu a ese además tiene que trabajar? Porque cuando tomamos la audiencia en el juzgado de primera instancia, juzgado de familia para los compañeros extranjeros o juzgado de la niñez para aquí, se daba la particularidad que venían los padres, la madre es la que reclama, el padre tiene que alimentar, y la madre presupuestaba un gasto mensual de 3 millones de guaraníes o $400 para hacer una conversión para los bolivianos. Entonces, rápidamente el progenitor en algunos casos decía: perfecto, yo aporto $1,5 millones o $200 y cerramos el caso. Y es interesante preguntar si ese concepto es correcto. Porque la mitad, decía, a mí me corresponde aportar la mitad, la otra mitad, desde luego, los otros $200 o $1,5 millones de guaraníes tiene que poner la madre. Entonces, ambos, la responsabilidad compartida. Y no hay amenaza. De hecho, que desde luego no es. Porque, aparte de los costos, tenemos esas figuras. Cuando yo asumo mi cargo de primera instancia, con 33 años, me había casado recién y en poco tiempo fue mi primera hija. Antes, de hecho, que tenía una visión de las audiencias, donde la madre le reclamaba la leche. Cuando llega mi primera hija, obviamente yo me tenía que ir a la farmacia a comprar. Qué caro también, voy a decir. Pañales, qué caro también. Antes era entera, ahora hay que comprar la farmacia. Tenía ya otra idea. El juez se va siempre conforme medida social. Nosotros no somos un abstracto de la sociedad, no un perfecto. Las circunstancias se complican aún más cuando buscando un segundo hijo, por así decirlo, vienen mellizas. Twins. O sea, ya todo. El concepto cambia, se duplica. Si me quejaba por tener que comprar una bolsa de pañales, te comprar dos. Y eso va donando como la mentalidad de cómo uno va echando los litigios privados. Y recuerden que nosotros como jueces hacemos ley para las partes. La sentencia es ley. Y en este caso particular, el progenitor no participaba en la crianza diaria. Y aquí se vislumbra lo determinado como costo de crianza. Yo tenía la idea, pero tenía que explicar. Tenía que argumentar. Eso lo enseñaba mi amigo en la escuela policial de acá. ¿Cuánto cuesta criar un niño? Pero el cuánto cuesta criar un niño no es en plata. Y ahí no me estoy refiriendo al monto del dinero, sino al costo de crianza, que implica la formación de un ser humano. Recordemos conforme los componentes claves que habíamos hablado. O sea, una parte de poner todo lo que es insumo tiene que tratar de hacer esto, modelos a seguir para que sea una buena persona, una proyección de los padres en el futuro. Adelante. Y ahí entonces acuñamos este párrafo que voy a dar lectura. Este material, presidente, le dejamos a disposición de todos los participantes que estén interesados. La atención diaria en los mínimos detalles. Darle las medicinas cuando está enfermito. Bañarlo y alimentarlo con paciencia y dedicación. Realizar las tareas. Ahora me estoy hablando de las tareas de los niños. Tercer grado, segundo grado. Eso explica ese costo de crianza
que no precisamente es dinero. No es dinero, eso es paciencia. Dejar actividades de esparcimiento, tengo que dejar de leer mi diario, sentarme, hacer la tarea, llevarle a sus bebés. Eso es atención, es dedicación, es empeño, es paciencia de la madre. Quien ejerce la convivencia diaria. Y para quien en forma silenciosa está teniendo una pérdida de chance laboral. Yo tuve muchas madres que en la audiencia me dicen: yo tuve que renunciar a mi trabajo de cargo. Tuve que renunciar a realizar un posgrado porque quiero quedarme a atender a mi hijo. Hay que tener una renuncia, con ello una futura pérdida de chance. De otras actividades laborales recuperativas y la misma renuncia, como ser pérdida monetaria, como le expliqué, y de realización personal, hacer un posgrado, hacer un doctorado, estudiar. Y esta renuncia, traducida en pérdida de chance, lo hacen para criar un ser humano que es hijo de ambos progenitores. Pero la tarea de la crianza recae enteramente sobre la madre. Hay que referir ahí, ella de mi niña, el doctor Alfredo Carrillo, suele decir: hoy en día, para tener un hijo, lo primero que hay que pensar es quién le va a cuidar. Por todos ya conocemos de los casos graves que ocurren en manos de niñeras, manos de choferes, manos de tercera edad. Y también referir que un ser humano es la especie humana más difícil de criar. Esto viene incluido en mi libro de filosofía. ¿Por qué la especie humana más difícil? La especie humana animal, la especie animales, a los 2-3 meses ya están correteando por ahí. Animales salvajes, por así decirlo, también pasan los 8 meses, pero un bebé creo que hasta los 18 años hay que criar. Muchas veces. E inclusive muchas veces después igual siguen en la casa de los padres. Entonces es larga la vida. Y en este caso se destaca que el niño precisa de la mayor atención diaria posible, atendiendo a que se encuentran en etapa de crecimiento, respectivamente, etapa sumamente tensa de la materia. Adelante. Sigue diciendo el Tribunal de Apelación de la Niñez de la Capital: si bien es cierto, en la deducción que estábamos hablando, que un hijo es responsabilidad de ambos progenitores, ahora bien, el costo monetario sea del 50% por cada progenitor, es un intento de interpretación. Por lo que ya explicamos, si prevemos que el gasto mensual de un niño es de $400, aportando la mitad cada uno de ellos está solucionado, eso no está. Al menos en este caso y para otros no. Sigo diciendo que, dado que la persona que ejerce la convivencia en forma total, en este caso la madre, quien se encarga de criar y formar ella sola un ser humano, fue concebido entre dos personas, refiriendo que el desafío de cuidar y educar a un ser humano previsto por la ley natural a cargo de ambos progenitores, en el presente caso, en este caso en particular, era asumida o es asumida íntegramente por la madre, conllevándole luego ello un desafío que tenemos. Hablo de económico, de salud mental, salud física, todo lo que podamos ver. Adelante. Entonces, con esta concepción, y con ese, con esa concepción, con esta figura del costo de crianza y pérdida de chance, nosotros ahí habilitamos un operador dentro del proceso, un operador argumentativo, para poder decir la sentencia: no es mitad.
legal, porque tenemos que atender esos dos conceptos. Entonces, con eso nos habilita su vida en un margen apreciable para cada caso. Esto básicamente yo intenté mucho en primera instancia, pero francamente ahora le doy la palabra a la razón que no puede ser en primera instancia que están en primera instancia. Es un tanto difícil sentarse a poder argumentar, hacer esa fundamentación, porque el juez en primera instancia tiene que asumir, tiene que fallar, dictar sentencia, porque la justicia en Paraguay, porque todo recae en los tribunales de Paraguay. Pero ya en el tribunal de apelación hay un poco más de serenidad, detenimiento y podemos compensar, suelo sostener el tribunal de apelación con la Cámara de Apelaciones es un matrimonio de tres. Es decir, matrimonio entre dos es difícil, matrimonio de tres es peor. Sin embargo, el juez en primera instancia es soberano, absolutamente soberano. En este caso en particular, con eso nos habilita a subir un poco con esa fundamentación, por las sencillas razones que tenemos que tener nosotros. Porque muchas veces podemos llegar a interpretaciones de lo que dijo César, con mucho violencia. Tener previsto o interpretar que está bien el 50% en forma monetaria para ambos progenitores, con ello tenemos que forzar una crianza negativa porque la madre tiene que salir a trabajar, o muchas veces tiene que trabajar de forma mesurada, o la crianza, la calidad de la crianza baja. Adelante. Y finalmente, con esta explicación, la dignidad humana radica además en que ese progenitor o progenitora que se encuentra creciendo en la convivencia de sus hijos cuide su propio bienestar físico y emocional para poder seguir brindando un apoyo saludable al niño. De nada nos sirve que uno de los progenitores convivientes se esté desplomando, se esté prácticamente enfermando hasta el momento que se enferma, y eso va contra el interés superior del niño, una crianza positiva. Al no atenderse ello, cuando nuestro progenitor conviviente no está bien en cuanto a su salud física o mental, obviamente el niño adolescente vería muy gravemente afectado su proceso de crianza. Habiendo expresado estas ideas, les agradezco su atención y preparado por si existiera alguna pregunta o votación, refiriendo que el material va a estar disponible para todos los presentes. Muchas gracias. En primer lugar, agradezco a ambos por la brillante exposición. Lo que a mí me gustaría brevemente conocer el pensamiento, ya sea de César, como así también de Guillermo, sobre los desafíos que tenemos como operadores de justicia a la luz del pensamiento de Francisco, y cada vez más polarización o, digamos, precarización de los derechos de los niños adolescentes a partir de la parte del cumplimiento del deber legal de ciertos segmentos del Estado a través de diferentes políticas públicas, que en consecuencia se judicializan cada vez más, pero que sin embargo tiene una respuesta más bien de política pública y no una respuesta jurisdiccional. Me gustaría la reflexión de ambos, por favor. Gracias. Bueno, Argentina está atravesando respecto al conflicto de niños, niñas, adolescentes, con respecto a la justicia penal. Debates importantes en el Congreso de la Nación que quieren marcar la publicidad. Siempre aparece cada vez que hay unas elecciones esta salida, que es una salida sin fin, digamos, porque lo cierto es que ya la Convención Internacional de los Derechos del Niño y el Comité de los Derechos del Niño
ha dicho que en todos los países donde hay minoridad de edad, donde está establecida la edad mínima para imputar un delito o darle la calidad, la característica del sujeto de derecho, no puede bajarse, sí puede subirse. Entonces, es una ficción política que quieren en definitiva dar como respuesta política y no tiene un debate serio. Lo cierto es que pensar en que nosotros vamos a resolver un conflicto social a través del punitivismo es un error ideológico, es una mirada reaccionaria de un sector de la sociedad que dice que el niño que comete un delito tiene que tener la misma pena que la del adulto. Esta condición que quieren imponer para bajar la edad de punibilidad no va a satisfacer bajo ningún punto de vista la falta de política pública. Yo soy juez de menores, mi competencia es los niños, los adolescentes de 16 y 17 años que cometen el ilícito penal, y les puedo asegurar que tengo denuncias de chicos y chicas contra chicos y chicos de 10 y 11 años por delitos contra la integridad sexual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bajar la edad de 10 a 15 años, a 11 años porque se comete un ilícito. Hay dos situaciones que es importante destacar. Porque el niño no se despierta un día con ganas de matar o robar. Hay multicausales para que eso se produzca. Y tengo para esto un concepto que dice que la violencia es una enfermedad contagiosa, transmisible de generación a generación, cuyo virus es la carencia del afecto, es la ausencia del amor. Entonces, si le da un lugar de compromiso afectivo como adulto, como padre, como profesor o como juez, ponemos un poquito esta necesidad, este vacío que tiene el niño de la carencia del afecto, seguramente los niños van a ser adultos también mucho mejores. Nada más acotando Camilo, en relación a la pregunta, realmente lo que tenemos que dejar que tú, la ministra Llanes, como su palabra, ella siempre cuando tiene un reclamo frontal al Poder Judicial de que no hizo nada, lo primero que decimos es, nosotros no trabajamos en la prevención, el Poder Judicial no es preventivo. El Poder Judicial llega cuando hay vulneración de derechos, porque en el niñez nos estamos refiriendo. Sí tenemos comunicaciones con los estamentos del Estado, ya sea el Ministerio de la Niñez, para decirle, avancemos con esto, avancemos. Pero el Poder Judicial, si entendemos que el Poder Judicial no hace nada porque no previene, no estamos entendiendo la función del Poder Judicial. El Poder Judicial entra a tomar intervención cuando hay vulneración de derechos. Igualmente los varios proyectos de ley que se vinieron al Poder Judicial ahora justamente sobre la reducción de la edad de punibilidad. Obviamente sin citar nombres, pero escuchábamos a algunos legisladores cuando hubo un crimen atroz cometido por un menor de edad. El lunes voy a presentar un proyecto de ley para elevar a 30 años la pena privativa y y bajar la edad de punibilidad a 10, 12, 11 años. En todos, cuando venía el Poder Judicial para examinar. Tenemos protocolos internacionales, tratados internacionales que tenemos que empezar a repudiar para poder hacer eso. Si es que vamos a empezar adelante, pero no los temas así. Muchas veces queremos llevar todo lo punible y no ir atacando la prevención. Y yo creo que eso es un flagelo a nivel en Sudamérica. Muchas gracias.
¿Hay alguna otra pregunta? Muy buenos días a todos. En relación a la exposición del doctor Trovato, hablando de la pérdida de chance de la madre y demás, quisiera saber qué piensa usted, y teniendo en cuenta el régimen de convivencia compartida en Paraguay, si podría solucionar ese conflicto o, según su experiencia, qué medidas podrían equilibrar mejor la pérdida de chance y la asistencia alimenticia que podría recibir el niño de ambos padres. Muy bien, gracias, Paola. Es una pregunta interesante porque la convivencia compartida, en los casos que me tocó actuar, lo tiene el niño como un taxi. El niño se crea un esquema mental: esta semana estoy con mamá, que es la bruja, la siguiente estoy con papá. Ahí vamos a hacer todas las cosas, no vamos a hacer ninguna tarea y vamos a volver con mamá. O viceversa. Y crea ese sistema de taxi que hace que se haga. Tuvimos un caso que tuvimos que enviar asistente social para recuperar un hámster que se había olvidado del niño en la casa de la mamá, que tenía que verlo el papá, y eso se acabó. Te ataca el sentido de pertenencia. En algunos casos se tenía que tener una suerte de custodio entre los progenitores, porque había alguna cuestión clara en cuanto a la crianza de uno de ellos. Pero sí va complicando la actividad mental y el orden mental del niño, porque más de una semana conforme los padres deciden. Muchas veces eso no se atiende. ¿Qué piensa el niño? Nosotros mismos, todos los que estamos aquí presentes, vivimos en un lado, en una casa, y vamos esporádicamente, vivimos a San Ignacio, termina esto y volvemos a nuestra casa. Tenemos dos casas estables. Esa es mi experiencia en base a la casuística que tuvimos. Chicos que después, en un momento dado, se resistían a volver a una de las dos casas por algún motivo, y ahí empezaban las restituciones, de sacar del mago. Hay que tener mucho cuidado para fallar como jueces de esa forma. Muchas gracias. Permiso. Asimismo, jurídicamente yo considero que es una solución válida para la compensación económica de ambos padres y generar responsabilidad para ambos. Pero desde la perspectiva del niño y cómo vive el niño esa situación, también pienso el contexto. Sí, así mismo, así mismo. Hay que entender primeramente siempre el interés superior. ¿Alguien más o damos por concluido? Muchas gracias. Muchas gracias. Me aguardo por ahí por un ratito. Quiero convocar al presidente de Papu Capítulo Paraguay, el doctor Delio Vera Navarro, para hacer entrega a los ponentes de la mañana de hoy y agradecerles obviamente por su participación en este Congreso Internacional. Vamos a darle el reconocimiento al doctor Guillermo Jesús Trovato por su participación y compromiso en calidad de disertantes. Y para la foto, el aplauso de los presentes. Gracias, doctor Trovato, por su participación como disertante. También quiero convocar al doctor César Raúl Jiménez, el reconocimiento que brinda Copaco Capítulo Paraguay por su participación y compromiso en calidad de disertante. Doctor Jiménez, presidente del Capítulo Argentina de Copaco. Seguidamente convoco a la doctora Miriam Alegre de Agüero por su participación como moderadora. Muchísimas gracias, doctor. Queremos invitarle un café, ahí hay chispa, cocido, agua para esperar ya la ponencia magistral.
del doctor Zaparón, que se dará dentro de algunos instantes, vamos a hacer las conexiones, los contactos ya desde la Argentina para que podamos disfrutar de esa disertación del doctor Raúl Zaparón. Así que una breve pausa y enseguida retornamos. Y abrazaron inmediatamente ese reduccionismo racista, biologista, policial, que fue el viejo positivismo, el spencerismo, la ideología del imperialismo británico de la época. Y se nos llenaron nuestras universidades con esa doctrina. Peligrosísimo. Y hasta mediados del siglo pasado, dominaron el pensamiento jurídico de nuestra región. Fueron los grupos ideológicos de Porfirio Díaz, de la oligarquía vacuna argentina, patriciados peruanos, de la República Media Brasileña. Y hoy vuelve todo eso. Con otro disfraz, a veces un disfraz tan corto que no alcanza para cubrirle su parte pública. Vuelve a ser así. Compañeros, quisiera recordar la palabra de Francisco en el 2019, cuando nos reunimos allá en el Vaticano, en el discurso que hizo a la cumbre de jueces panamericanos sobre los derechos sociales y la doctrina franciscana, allá en junio del 2019, nos sorprendió cuando con total contundencia afirmó algo que ratifica sus posteriores alusiones. Periódicamente, nos dijo, se verifica que se recurra a acusaciones falsas contra líderes políticos concertadas con los medios de comunicación, los opositores y los órganos judiciales colonizados. De esta manera, con los instrumentos propios del lawfare, se instrumentaliza la lucha, que es necesaria contra la corrupción, con el fin de combatir a los gobiernos no deseados, reducir los derechos sociales y promover un sentimiento de antipolítica del que se benefician aquellos que aspiran a ejercer poder autoritario. Nos consta que Francisco estaba perfectamente informado acerca de los casos de Lula da Silva, de Rafael Correa, de Castillo, de Cristina, de Milagro, de Perú, de Milagro Rosado, y con cierta ironía, en el párrafo siguiente decía: y al mismo tiempo es curioso que el recurso a los paraísos fiscales, que sirven para ocultar todo tipo de delitos, no se perciba como una cuestión
de corrupción y delincuencia organizada. Del mismo modo, los fenómenos masivos de apropiación de fondos públicos pasan desapercibidos. Se minimizan como si fueran meros conflictos de interés. Quizá el máximo de ironía respecto de lo de los penalistas sean las palabras con que cerró el panel. Invito a todos a reflexionar al respecto. Queridas compañeras, compañeros, este plan corto, este nuevo plan corto, que denunciaba Francisco hace 6 años, es el que continúa. Esta tremenda radicalización, esta corporativización de nuestras sociedades, no es para hacer las sociedades agresivas, sino para hacer las sociedades polarizadas. El Estado y la sociedad verticalizada sirven para hacer guerra. A tal punto se verticalizaron en el norte que nos ofrecieron a los del sur el horroroso espectáculo de 20 años de guerra interimperialistas, criminales, genocidas, de 1914 a 1945. Después el mundo cambió, vino el mundo bipolar, se derrumbó el llamado socialismo social, el socialismo real, se implosionó. Y ahora estamos asistiendo a un colonialismo financiero que somete a nuestros estados, que lesiona como nunca nuestra soberanía. Y lo que decía Francisco es cierto: lucha contra la corrupción, lucha contra el narcotráfico, lucha contra todos los tráficos ilícitos. Sí. Pero todo eso es violento. Todos esos tráficos que aprovechan agujeros de mercado, están rentas. Y esas rentas, ¿cómo se reciben? ¿Cómo se reintroducen en los mercados? A través de lo que decía Francisco, los llamados refugios fiscales, que algunos llaman paraísos fiscales, que lo traducen mal en inglés, se confunden con no he visto desembarcar marines. Y ahí se recicla la evasión fiscal de nuestros países y las rentas ilícitas de todos esos monstruosos tráficos. ¿De qué lucha me habla? ¿Qué lucha me habla en un mundo jugado para colonizar de nuevo el sur? Impiedosamente, ¿no? Nos imponen políticas de recorte de qué? De recorte de las funciones sociales del Estado de Derecho. Y lógicamente, cuando el Estado se achica en su función social, hay más marginadores, es más descartable, como decía Francisco. Y entonces el Estado tiene que convertir en un Estado represor para controlar, para vigilar y controlar. Cada día son más. Compañeras, compañeros, no voy a insistir en esto. Este es el panorama en el que todos los días en nuestra pequeña trinchera, nuestra pequeña trinchera, tiene que luchar. No crean que las dificultades que se presentan son locales, son de campanarios, son de pueblo. No. Vivimos en medio de una realidad de poder planetario sumamente peligrosa para la subsistencia misma de la especie. Y lo que evidenciamos todos los días
esa pequeña trinchera. No son más que las repercusiones. La tarea, no digo todo esto para desanimar, digo todo esto para que tomemos conciencia de la dimensión de lo que tenemos delante, de la seguridad, que tenemos que seguir luchando, y que antes o después, la racionalidad pura, la razón pura. El ser humano no se resigna, que lo conviertan en voz. Consciente de su dignidad y pelea por su dignidad. Lamento no estar en el querido Paraguay de nuevo, lamento no acompañarlo personalmente, pero no crean que esta palabra no las digo con pesimismo. Yo no creo que nadie nos haya creado para que nos suicidemos. En consecuencia, con gran objetivo. Solo mostrando la dimensión de la lucha que tenemos por el, de la lucha por el derecho. Muchísimas gracias. Querido maestro, usted nos habla de un nuevo código. Usted nos habla de lo que decía el Papa Francisco, de lo descartable, de la nueva colonización, de la colonización financiera, en fin, aborda estos temas tan palpitantes de nuestra realidad. Y nos termina diciendo que el ser humano no se resigna a que lo conviertan en cosas. Somos dignos, tenemos dignidad. Realmente sus palabras nos reconfortan, nos animan de esta pequeña trinchera que es el Paraguay. Le agradecemos mucho sus palabras, así como usted dice, que habrá ocasiones para un encuentro presencial. Y queremos darle un saludo desde aquí de Paraguay, desde Copacu, Paraguay, que ha hecho este esfuerzo con el Comité Panamericano para tenerlo, aunque sea por esta vía. Muchísimas gracias. Si usted quiere responder algunas preguntas, ¿tenemos preguntas? Con gusto. Con gusto, dice el profesor. Si alguien quiere acercarse aquí brevemente, si puede hablarnos un poquito más de esa visibilización que usted tiene, ese nuevo cóndor, de esa operación cóndor que está cumpliendo 50 años. Estamos en esa tarea de ponerlo en relevancia justamente aquí en Paraguay, en Chile, estamos haciendo eventos al respecto, pero eso tiene otro movimiento, 50 años después. Si usted puede hablarnos un poquito más de eso. Sí, hablar de nuevo Paraguay de la hoy. Las circunstancias de hace 50 años eran distintas. Teníamos en nuestra región otras repúblicas oligarquicas, la Mediterráneo, Boliviano, etcétera, repúblicas que tienen constituciones liberales, democráticas, copiadas de Estados Unidos, no por servilismo, sino porque es la única república que
pero que quedaban en el papel. Con la Revolución Mexicana comienzan a entrar en crisis las repúblicas oligárquicas, entra en crisis el imperialismo británico, poder de Gran Bretaña con guerras, y surgen en nuestra América movimientos populares. Cardenismo mexicano, liberalismo ecuatoriano, Lafra peruano, el peronismo argentino, el movimiento brasileño, etc. Hasta que por los años 50 hay un ajuste desde el norte, que empieza con la invasión a Guatemala, sigue con el suicidio de Vargas, con bombardean la Plaza de Mayo, Buenos Aires, y después de alternativas se establecen las dictaduras de seguridad nacional. Se alienan a nuestras Fuerzas Armadas, se alienan las cúpulas de nuestras Fuerzas Armadas, trayendo una ideología colonialista de la Francia evangélica. Alucinando una tercera guerra mundial, es decir, es un planteo trotskista al revés, más o menos, lo que hace la seguridad nacional, ¿entiendes? Y bueno, si ellos no respetan los derechos humanos, nosotros tampoco vamos a respetar los derechos humanos, lo teoriza después de la Segunda Guerra, Carl Schmitt, el ideólogo político más inteligente del nazismo, en un discurso en la España franquista donde defiende a Raúl Salam, terrorista de Argelia, y matar de gol. Y bueno, se establecen esas dictaduras de seguridad nacional, nuestras Fuerzas Armadas operan como ejército de ocupación, y se pierde todo el límite, se ejerce un poder punitivo subterráneo, con torturas, secuestros, desapariciones forzadas, homicidios, ejecuciones en proceso, hasta que los dictadores argentinos se les ocurrió declarar la guerra a Gran Bretaña, como resultado del fracaso en el 82. Y entonces, cuando Argentina tenía que hacer la tecnología nuclear, y eso convence al norte de decir, no nos integramos más con estos tipos, porque no van a decir, pero locos, y pueden ser peligrosos. Entonces se acaban las dictaduras de seguridad nacional, y vienen gobiernos constitucionales, Estado de Derecho, más o menos de Derecho, el Estado de Derecho perfecto no existe, mucho menos en la región, pero bueno, Estado de Derecho, con todos sus defectos, ahí están, hasta que se produce en el norte un fenómeno que es el que estamos viviendo. Al final de la guerra hay 3 o 4 décadas de oro en el norte, en las cuales se instalan en el norte, estados de bienestar, entre otras cosas para parar las llamadas dictaduras. Bien, pero eso se acabó bien. Se acabó porque, bueno, había que sostener eso, había que hacer la guerra de Vietnam, una serie de cosas. Se va el diablo en nuestro nodo. El dinero son papeles verdes, y se emiten papeles verdes. Claro, eso es inflación. Y llega un momento en que dicen, no vamos a emitir más papeles verdes porque es inflación. Inflación histórica, claro.
Entonces vamos a empezar a emitir unos papeles de que voy a pagar deuda. El aparato financiero, necesariamente acompaña a toda la sociedad, ahí, aparato financiero, bancos, etc., se agranda, se hipertrofia, se pone al aparato productivo, lo subordina, viene la financiarización de la economía. Papelito de te voy a pagar lo que no te voy a poder pagar nunca. Estados Unidos tiene casi 2 PBI, no PBI de Paraguay o de Argentina, 2 PBI de Estados Unidos deuda. Es impagable eso. Y la muy buena parte de ese papelito lo tiene la China. Y entonces ¿qué? Los papeles verdes, no, los papeles verdes ya no existen más. El 78% del encaje bancario. Si todos nosotros fuéramos a los bancos a retirar este dinero que tenemos depositado en los bancos, todos los bancos del mundo, quiebra todo el sistema bancario. Porque no es tanto porque hay números de computadora. Esto es lo que no se sostiene. Esto es lo que Francisco decía no se sostiene. Da la impresión de ser un globo hinchado de alguien va a ir con un alfiler en un momento y va a tratar todo. Y para sostener esto estamos destruyendo las condiciones de habitabilidad de este planeta. Y sí, ahora el lawfare, supuesto metafóricamente, puedo decir que es un plan cómodo. Pero es otra manera de sacarse de encima a líderes políticos. No es la misma, no, naturalmente, claro, menos que se cuesta. Tienen presos. El caso de Pedro Castillo, en un país donde se cambia de presidente a cada rato, donde una señora traidora, irresponsable de la muerte de unas 50 personas, permanece en su casa, gracias por los servicios prestados. El caso de Lara, en Ecuador, que quiere matar, allanaron en la embajada de México, Quito. Nunca pasó eso, nunca. ¿Y a cuántos? ¿Cuántos latinoamericanos nos salvó la vida el asilo diplomático? Ni las peores dictaduras violaron el asilo diplomático. Y no menciono los casos argentinos porque daría la impresión de que nosotros somos siempre la última que se acuerda de decir. Somos uno más. Pero eso es una nueva modalidad que este colonialismo, tardo colonialismo financiero tiene para sacar del escenario político a todo aquel que le molesta sus planes coloniales. Planes coloniales que, cuidado, no son los mismos tampoco del viejo imperialismo. El viejo imperialismo lo llevaban adelante líderes políticos del norte, en beneficio de sus estados, sí es cierto. Hoy no. Hoy los políticos del norte perdieron poder. No tienen poder. El poder lo tienen las corporaciones transnacionales. Si el señor Trump, aunque se manifiesta así, bueno, es el macho del gallinero, quiere tocar los intereses de las corporaciones transnacionales, acaba el señor Trump en el mundo. Querido maestro, lo escuchamos. Sí, en esas reflexiones que hacía respecto a lo que le apuntaba, los peligros, a lo que decía el Papa Francisco respecto a esto. Queremos que nos haga un cierre con una breve reflexión. Bueno, el Papa Francisco destacaba, nos sorprendió en el 2019, cuando denunció esto, pero no se quedaba en eso.
La Iglesia Católica, a lo largo de los años, ha tenido algunos pronunciamientos importantes. El Papa Francisco ha tenido antecedentes, terminada la Segunda Guerra Mundial, el racismo pierde prestigio, naturalmente el discurso racista manifiesto hay que callarlo, y hay un pronunciamiento del Papa Pío XII en aquel momento contra el reduccionismo de los pistas, los celos, etc. Naturalmente el tiempo cambia. Francisco se pronuncia contra este punitivismo, neopunitivismo que estamos viviendo en este momento. Esta explotación de la ingenuidad del público para pretender que todo se va a resolver con el punitivismo. Este aumento de los descartables, en el cual insistía Francisco, esta selectividad, este ejercicio represivo, era lo que Francisco nos puso siempre ante nuestros ojos. Esto, en los 6 años transcurridos desde aquel junio de 2019, compañeros, se agrava. Tenemos un deber ético, pero tenemos el deber jurídico de defender la eficacia de las normas a mayor jerarquía de nuestros propios órdenes jurídicos. No estoy propugnando ninguna revolución, no estoy propugnando ningún cambio que nos va a llevar al paraíso socialista, no. Simplemente estoy diciendo: demos eficacia a las normas de nuestras constituciones y a las normas del derecho internacional. No me salgo de eso. Ese es el objetivo de la justicia. Ya sé que detrás de esto hay una enorme lucha contra todo esto. No me da que hacer. Sí. No pensemos que nosotros desde nuestra función vamos a cambiar el mundo. No, el mundo no va a cambiar. El mundo cambiará la dinámica social, etc. Pero contribuyamos a que no se pierdan los valores fundamentales que están consagrados, vigentes en nuestros textos. No nos hagamos los tontos. No construyamos teorías abstractas. Teorías que, mire, como todo este sistema que nos muestra es coherente y no tiene contradicciones, está bien. Eso es loco. Eso es como que un delirante, paranoico, con un delirio bien sistematizado, pretenda que el contenido delirante no lo digo, justamente porque está bien sistematizado. Bueno, está más loco. Bueno, eso es. A veces creo que nosotros, en el ámbito de la doctrina jurídica, procedemos de esa manera, y en realidad es una buena forma de hacerse tonto, para el confort burocrático y no sea reproducido. Que no nos linchen los medios de comunicación, que no nos linchen los políticos inescrupulosos. Estamos amenazados por todo eso, no lo sé. Bueno, ese es el frente de lucha. Muchísimas gracias, querido maestro. Y queremos plasmar en un reconocimiento humilde su participación como disertante en este Congreso Nacional por los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de ESCAR, organizado por PAN Paraguay. Le entregamos aquí a Luca Chiamero Iván. Muchas gracias.
Un placer. Saludos de nuevo. Saludos. Muchísimas gracias y también el reconocimiento que va a brindar Copaco, capítulo Paraguay, en este caso su presidente, el doctor Nelio Vera Navarro, al doctor José Agustín Fernández, por su valiosa participación en este Congreso Internacional, respetar, proteger y garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de ESCA, su participación como moderador del doctor Raúl Eugenio Zapata. Así que la entrega también al doctor José Agustín Fernández, que se hace ya en esta parte final de todo lo que ha sido este Congreso Internacional. Un aplauso a los presentes. Seguidamente, señor presidente, quiero pedirle que se quede en el escenario, por favor. Quiero también convocar al doctor César Jiménez, presidente del capítulo Argentina, a la magíster Esperanza del Puerto, aquí en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, que suman aquí al escenario para dar lectura de lo que ha sido la declaración de San Ignacio Guazú, un documento que luego de las deliberaciones, de los diferentes paneles, de las diferentes participaciones, se ha tenido como una conclusión final y ha salido esta declaración de San Ignacio Guazú, esta declaración firmada por los referentes de Copaco. El documento dice de la siguiente manera: Declaración de San Ignacio Guazú, compromiso por el respeto, la protección y la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de ESCA, San Ignacio Guazú, Misiones, Paraguay, 18 de octubre de 2025. Reunidos en San Ignacio Guazú, los firmantes declaramos el compromiso inquebrantable con los ESCA como fundamento de una sociedad verdaderamente democrática y justa. Primero, sobre la dignidad humana como fundamento constitucional. Reconocemos que la dignidad humana constituye el eje vertebral de toda arquitectura constitucional moderna. Por tanto, toda norma, toda institución, toda política pública debe estar al servicio de su realización efectiva y no meramente formal. Segundo, sobre el Estado social de derecho y sus garantías constitucionales. Reafirmamos la vigencia ineludible del Estado social de derecho como modelo que trasciende la mera garantía de derechos civiles y políticos. La tutela de los derechos sociales no puede quedar relegada a la voluntad política contingente de los gobernantes, sino que debe constituir materia de protección jurisdiccional efectiva. Y la administración de justicia, bajo la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia y los principios del bien común, debe convertirse en criterio interpelativo de nuestros operadores jurídicos. Tercero, sobre la defensa de los derechos humanos desde la perspectiva de los derechos sociales. Reconocemos que la defensa de los derechos humanos no puede circunscribirse únicamente a la dimensión civil y política. El hambre, la falta de vivienda, el analfabetismo, la enfermedad evitable, la degradación ambiental son violaciones gravísimas a la dignidad humana, tan reales como cualquier persecución política. Los defensores y defensoras de derechos humanos que luchan por la realización de los ESCA merecen protección, reconocimiento social y apoyo institucional. Su labor es piedra angular de las democracias auténticas. Cuarto, sobre la justicia penal y los derechos sociales. Reconocemos que la justicia penal no puede ser instrumento de reproducción de desigualdades sociales. Afirmamos que existe una relación indescindible entre la vulneración de los derechos económicos y sociales y la comisión de delitos. La trata de personas, expresión deplorable de la negación de la dignidad humana y un síntoma de la vulnerabilidad económica y social,
y nos comprometemos a exigir y realizar políticas integrales de prevención que ataquen las causas estructurales, que son la pobreza, desigualdad de género y sistemas de justicia que persigan a los tratantes. Quinto, sobre los derechos ambientales y sociales. Reafirmamos que el derecho ambiental es una cuestión de justicia social y de protección para las presentes y futuras generaciones. La participación de pueblos originarios y comunidades rurales en las decisiones ambientales debe ser garantizada institucionalmente, reconociéndolos como custodios de sabidurías ancestrales. Firman este documento el doctor Roberto Andrés Gallardo, presidente de COPACO, doctor Delio Vera Navarro, presidente de COPACO Capítulo Paraguay, doctor César Jiménez, presidente de COPACO Argentina, Magíster Esperanza del Puerto, directora de la Universidad Católica, esta sede de San Ignacio Guayaquil. Y quiero pedir un aplauso para todo el inicialismo de COPACO. Señoras y señores, y de esta forma estamos cerrando estas dos jornadas realmente de pleno éxito en lo que ha sido este encuentro de COPACO, que ha tenido en esta ocasión la misión del Congreso Internacional de respetar, proteger y garantizar los derechos económicos, sociales y culturales ambientales. También queremos invitarles posteriormente a un almuerzo y que sigamos compartiendo y que sigamos conectándonos, que es lo que realmente nos pidió el Papa Francisco. Tengan todos ustedes buena jornada.